Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos todos y muchas gracias. Gracias por la invitación. Tengo pensado hacer bloques de hora y media aproximadamente, o sea, como desde ahora hasta las 11:30, ahí hacer un break y después de 12 a 1:30 puede ser. Perfecto. Después ya Sí, yo tengo que ir a recoger el arroz sobre las 2 menos cuarto, o sea que perfecto. Bueno, el tema de este taller es el sueño feliz. Quise abordar este tema porque yo por lo general noto que hay mucha confusión en el término del sueño feliz. Que la mayoría de los que actualmente estudiamos un curso de milagros, que veníamos de otros caminos espirituales como de la nueva era, traíamos la idea de un sueño feliz como de arreglar el mundo y cambiar todas las cosas allá afuera a nuestro gusto. Y luego con un poquito más de madurez y experiencia nos damos cuenta de que no siempre todas las cosas se pueden cambiar, pero lo que sí se puede cambiar siempre es nuestra manera de verlo. Y esto no quiere decir que no podamos resolver las cosas en el mundo. Por sentido común uno las va resolviendo lo mejor que puede. Pero el asunto es cómo yo me estoy sintiendo con eso, cómo yo lo estoy percibiendo, cómo yo lo estoy recibiendo. Porque es ahí donde yo tengo total dominio, tengo total control sobre qué maestro elegir ahí en el contenido de mi mente. Y como sabemos tenemos estas dos alternativas que son el ego y el Espíritu Santo. Y elegir al Espíritu Santo sería lo que es el sueño feliz. Yo siempre pongo de ejemplo a Jesús en la cruz. Él estaba en el sueño feliz porque no se tomó en serio nada de lo que estaba ocurriendo. Él decía que una mente libre de culpa no puede sufrir. Por lo tanto, él, como ya había deshecho toda la culpa inconsciente y todo el ego en su mente, no sintió ningún tipo de sufrimiento. Y eso quiere decir ningún tipo de dolor, ni físico, ni emocional, ni psicológico. De hecho, el curso nos dice que todo dolor es solo mental. Todas las emociones se sienten en la mente. Y todas las sensaciones, incluso si parecen ser corporales, se sienten en la mente. La enseñanza de un curso de milagros que es radicalmente no dualista nos dice que solo somos mente y no somos el cuerpo. Nos dice de hecho que el cuerpo no siente, el cerebro no piensa, los ojos no ven, los oídos no oyen. El cuerpo no siente nada. De hecho la piel no puede sentir, es la mente la que siente todo, que se autoengaña creyendo que es el cuerpo. Y una vez que entendemos que está ocurriendo todo en la mente y la mente es la que siente todo, entonces podemos hacer un cambio ahí, un cambio significativo o un cambio cualitativo, como lo dice el curso. Un cambio del sistema del ego al sistema del Espíritu Santo. Esto es lo que es también el milagro. El milagro es este reconocimiento de que el problema no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo de las formas, no tiene nada que ver con lo que le pasa al cuerpo, tiene que ver con lo que yo estoy eligiendo en mi mente. Y ahí solo tengo dos alternativas, solo dos opciones. De hecho, el curso lo hace tremendamente sencillo, lo hace muy fácil. Solo tienes dos alternativas y tienes la libertad de elegir entre una y otra todo el tiempo. Pero el problema es que nosotros tenemos tanta resistencia a ver lo simple del asunto, lo simple del problema y lo simple de la solución, que todo el tiempo nos distraemos y llevamos nuestra atención hacia afuera, hacia el mundo de las formas, hacia lo que aparentemente le está ocurriendo al cuerpo o al mundo de las formas. Entonces el trabajo y el milagro es con la atención, traer mi atención del mundo hacia la mente. Eso no quiere decir disociarme del mundo, eso no quiere decir desentenderme de mis roles en el mundo o de las aparentes responsabilidades. Simplemente quiere decir que cambio el enfoque mental, donde quizás por fuera sigo una vida común y corriente, con sentido común, haciendo lo que toque hacer, pero el trabajo va en la observación mental, en la atención. Me doy cuenta de que me estaba autoengañando, estaba creyendo que el problema estaba afuera, estaba creyendo que el problema está en mi economía, en mi salud física, en mi familia, en mi país, etc. Y todo el tiempo lo hacemos, todo el tiempo llevamos la atención afuera y llevamos el problema afuera, creyendo que las cosas que están ocurriendo en el mundo son el problema cuando no lo son. Entonces el trabajo constante es ir recordándonos una y otra vez que el problema no tiene nada que ver con las formas y tiene todo que ver con el contenido, con la mente, con qué maestro estoy eligiendo ahí.
y no va tampoco por el hecho de que si yo elijo al ego van a ocurrir cosas que yo juzgo como malas, no necesariamente. O que si yo elijo al Espíritu Santo van a ocurrir cosas que yo juzgo como buenas, no necesariamente. Debemos recordar, y el curso nos lo dice todo el tiempo, que aquí no hay nada bueno y no hay nada malo. Todo es un sueño, es una ilusión. Todo aquí es neutro. Puede ser en ocasiones que alguien practique el perdón, esté en el Espíritu Santo y ocurra algo que el mundo juzgue como bueno, pero esa persona que está en su mente correcta ya no lo va a ver como bueno ni como malo, lo va a ver como parte de un sueño, donde va a reconocer, si es que está genuinamente en su mente correcta, que aquel acontecimiento que los demás lo juzgan como algo bueno, él lo va a ver como una ilusión, no va a ser un ídolo de ello. Una vez que yo agarro las cosas del mundo y hago un ídolo de ello, ya me pasé de vuelta a la mente errada, al ego. Porque puede ser, y ocurre mucho, que alguien practica el perdón, comienza a sanar su mente y, por ejemplo, algo en su cuerpo comienza a sanar, algo en su cuerpo comienza a cambiar o las cosas en el exterior aparentan mejorar. Quizás por un tiempo y después vuelve todo a empeorar, quién sabe, así es este mundo, todo aquí es cambiante. Pero es muy tentador para nosotros embobarnos cuando las cosas parecen cambiar y cosas que el mundo juzga como buenas, entre comillas. Cuando nos embobamos con eso es porque perdimos el foco y luego nuevamente hicimos un ídolo de las formas, creyendo que el sueño feliz es cuando las cosas cambian ahí afuera. Y va a haber ocasiones donde alguien practique el perdón y esté en perfecta paz y las cosas se mantengan tal cual y no se resuelvan aún los problemas e incluso parezcan empeorar a juicio del mundo. Pero aquel que está genuinamente en su mente correcta, en el Espíritu Santo, en el sueño feliz, no se va a ver afectado porque las cosas aún no cambian. No le va a importar. Eso no quiere decir que no haga algo en el mundo físico para resolverlo. Por sentido común puede ir e intentar resolver las cosas. Pero no va a haber una inversión mental, no va a haber una dependencia interna, no va a haber una expectativa, no va a haber la creencia de que cuando eso mejore yo me voy a sentir mejor. El sueño feliz se trata de que no me importa si las cosas mejoran o empeoran, yo ya estoy feliz porque sé que esto es un sueño y que ya estoy a salvo. Y en paralelo, en el nivel de las formas, uno puede hacer algo por resolverlas, por sentido común, porque puede ser útil, pero mi paz o mi felicidad ya no depende de ello. Ya no hago mi paz y mi felicidad, mi estado interno, dependiente de que algo se resuelva. Ya no me hago dependiente del tiempo, porque uno puede pensar, cuando eso cambie, en una semana o en un mes, yo me voy a sentir mejor. ¿Por qué esperar una semana o un mes para sentirme mejor cuando podría sentirme mejor ahora? Simplemente estando en el Espíritu Santo, en la mente correcta. Este es el sueño feliz. El sueño feliz es el entendimiento de que mi paz, mi felicidad, mi estado interior no tiene absolutamente nada que ver con cómo vayan las formas. Y todo aquí en el universo de tiempo-espacio son solo formas. ¿Por qué mi paz o mi estado interno podría verse alterado por un cambio en las formas, cuando yo puedo elegir el contenido? Por aquí viene el trabajo de honestidad, donde al comienzo lo entendemos teóricamente, pero para nosotros probablemente va a seguir siendo muy tentador creer que mi paz o mi felicidad se ve afectada por las cosas que ocurren en el mundo. Porque muchas veces ocurre algo, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, y uno dice, pero es que no puedo evitar esta angustia, no puedo evitar extrañarle, no puedo evitar este dolor. Y Jesús en el curso nos dice, sí, puedes evitarlo si quisieras, pero te gusta tu dolor y por eso lo mantienes. Y quieres tomarte en serio esta ilusión o este sueño, y entonces lo vives como una pesadilla. Podrías simplemente dar un paso atrás, observar tu mente, poner atención donde está el problema y permitirte que sea resuelto ahí en el contenido de la mente, y entonces ya no va a haber una razón para sentir dolor o angustia. De hecho va a perder total sentido porque sabrás que eres uno con todos tus hermanos y todos ya están a salvo eternamente. Pero como nos da tanto terror, tanto miedo quedarnos en el Espíritu Santo porque sería el camino hacia el despertar, hacia liberarnos de todo el sueño, nos da tanto miedo despertar finalmente del sueño que le tenemos miedo a la respuesta, al sueño feliz, al perdón, al milagro, al Espíritu Santo. Tenemos miedo del instante santo de paz, porque en ese instante mi especialismo comienza a deshacerse, a perder sentido,
Comienzo a reconocer que estaba equivocado con respecto a todo lo que creía de mí mismo y del mundo. Y a nadie le gusta reconocer que está equivocado, pero este es el trabajo de humildad y honestidad con el curso. Todo el tiempo reconocer, estoy equivocado con respecto a cómo me percibí a mí, cómo percibía a mis hermanos, cómo percibía el mundo. Estaba equivocado con respecto a cuál era el problema y estaba equivocado con respecto a cuál era la solución. Entonces, en ese estado de rendición, donde renuncio a querer tener la razón, como se nos dice en la sección séptima del capítulo 29, que es no busques fuera de ti mismo, donde Jesús plantea esta pregunta: ¿preferirías tener la razón a ser feliz? En el instante en que renunciamos a querer tener la razón con respecto a que el problema estaba afuera, permitimos que Jesús o el Espíritu Santo nos indique dónde está el problema. Esto es el milagro y esto es lo que nos conduce al sueño feliz. A simplemente ser feliz mientras experimentamos el sueño sin tomarlo en serio, sin ya catalogar situaciones de buenas o malas. Pero el trabajo está en observar cuánta inversión tengo en el mundo y cuán grande es mi creencia de que hay cosas buenas y cosas malas. Todo el tiempo uno está haciendo una división. Todo el tiempo uno en la mente está diciendo, acá está lo bueno, acá está lo malo. Ahí lo bueno, aquí lo malo. Esa persona es mejor, esta es peor. Este lugar es mejor, este es peor. Esta situación es mejor, esta situación es peor. Todo el tiempo uno está haciendo una selección. Y no hay ningún problema en que uno tenga una preferencia. El asunto es la inversión mental. La creencia de que eso que yo juzgo mejor me vaya a dar felicidad. O que eso que yo juzgo peor me vaya a dar infelicidad. O tenga el poder de arrebatarme la paz, porque no lo tiene. El trabajo aquí es examinar la inversión mental. Para no caer en la confusión de niveles, nuevamente, no quiere decir que uno no pueda tener una preferencia. Por ejemplo, quizás a alguien le gusten más las frutas que los chocolates. O viceversa, a alguien le gusten más los chocolates y las galletas que las frutas. Y puede comer lo que le guste o lo que considere que sea útil y no va a haber ningún problema. Y eso no quiere decir que esté errado o equivocado. Pero ahora, si cree que el chocolate le va a dar más felicidad que las frutas, o al revés, si cree que las frutas le van a dar más paz y tranquilidad que el chocolate, esa es una inversión mental. Y ese es el error. El error no fue comer la fruta o el chocolate. El error fue creer que uno de ellos dos me iba a dar más paz o felicidad, o que iba a encontrar la salvación en alguno de ellos. Porque ni las frutas, ni los chocolates, ni el agua, ni el aire que respiramos nos va a dar la paz de Dios. Absolutamente nada aquí. Y sin embargo, el perdón que le damos a nuestros hermanos cuando simplemente nos unimos a ellos en el contenido de la mente, sin ningún ataque, sin ninguna defensa, eso es la paz y eso es el sueño feliz. El sueño feliz es simplemente ir mirando el problema, que lo podemos dividir en dos partes, pero al final son uno solo. Ídolos de odio especial e ídolos de amor especial. Todo el tiempo vamos a ir viendo esto mismo. El odio especial y el amor especial. El ataque y el deseo. El rechazo y la repulsión mental y la atracción y el apego. Son la misma trampa, el mismo juego, la misma ilusión. Creer que hay cosas malas, creer que hay cosas buenas. En el momento en que reconozco que todo aquí es neutro, entonces puedo ver el problema tal como es. Lo que no es neutra es la elección que yo hago en el contenido de mi mente. O estoy en el ego o estoy en el Espíritu Santo, pero no puedo tener un pensamiento neutro. Jesús nos dice en el libro de ejercicios, no tengo pensamientos neutros. Y mucho más adelante en el libro de ejercicios nos dice, mi cuerpo es algo completamente neutro. Y hace referencia a todas las formas, no solo mi cuerpo, sino todo en el mundo de las formas. Las formas son neutras, pero el contenido no puede ser neutro. O lo veo con el ego o lo veo con el Espíritu Santo. Verlo con el Espíritu Santo es el instante santo, el sueño feliz, el perdón, el milagro, la visión de Cristo, la experiencia de paz. Al final, lo que buscamos todos, de alguna u otra manera, es esa experiencia de paz. Es la experiencia del instante santo, la experiencia de tranquilidad, de descanso, de que por un momento nada aquí me importa, por un momento nada aquí es importante, por un momento lo único importante es ver el Cristo en todos mis hermanos y reconocer mi unidad con el Padre, con Dios. Eso no quiere decir que yo desprecie las ilusiones o que las ataque. Las puedo seguir ocupando de forma útil mediante vaya inspirando el Espíritu Santo. No va a haber un ataque o un rechazo hacia las formas,
pero sí voy a reconocer que no tienen un valor intrínseco porque no son eternas, son solo ilusorias. Pasan a ser neutras. Si yo caigo en la tentación de creer que ahora las ilusiones son el problema y las intento atacar o rechazar, ahora estoy haciendo un ídolo de odio especial, que es la misma trampa o el mismo juego que hacer un ídolo de amor especial de ellas. Y para nosotros es muy tentador pasar de ver el mundo como algo maravilloso y embobarnos con ello a luego pasar a tener rechazo y creer que el problema está en las formas. El problema no está en las formas. Entonces, tanto si me siento apegado y dependiente de las formas, como si siento rechazo y repulsión de las formas, es el mismo error. Le estoy otorgando un valor que no tiene, le estoy otorgando una realidad que no tiene. Estoy reforzando la creencia en la separación, estoy reforzando la creencia de que existe algo separado y dividido que es real, cuando lo único real es la perfecta unicidad, que es el espíritu, el ser, que no tiene nada que ver con los cuerpos ni las formas. Pero todo el entrenamiento y la práctica va en nuestra experiencia en las formas. Porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo yo voy a entender todo eso y lo voy a practicar si vivo en un cuerpo, vivo en este mundo de formas? Y el trabajo es un entrenamiento mental donde me permito experimentar el mundo sin tomármelo en serio, sin hacer un ídolo de ello. No es que tenga que huir o negar la experiencia de las formas, o atacar la experiencia de las formas, solo reconocer que es un sueño, que no tiene un valor, que no tiene una importancia, que no es real, que ni siquiera existe. Pero el reconocer que una ilusión es una ilusión no conlleva atacarla, porque si yo intento atacar, despreciar las ilusiones, estoy creyendo que son reales, estoy creyendo que hay algo real ahí a lo que tengo que atacar. Entonces, este es el trabajo, estar pendientes, atentos en la mente a mirar la tentación de pasar de un tipo de ídolo a otro, del ídolo de amor especial, donde me hago dependiente de las cosas, incluso del libro de un curso de milagros, y hago un ídolo de ello, a luego pasar a la tentación de despreciar todo, decir, no, yo no necesito esto y esto es malo. Ese es el mismo error. Creer que algo aquí es bueno o que algo aquí es malo es exactamente el mismo error. Entonces, todo el trabajo con el curso y para llegar a la experiencia del sueño feliz o el instante santo está en poner mucha atención a nuestra mente. Ahora, este trabajo de poner atención en la mente tiene que ir junto con mirar correctamente, porque aquí vienen una serie de defensas que nos pusimos desde el ego, son parte de la resistencia a despertar. La primera defensa para mirar la mente es sentirnos culpables por estar en el ego. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos damos cuenta de que estamos en el ego y nos decimos, hoy nuevamente estoy en el ego, yo no debería estar en el ego. El punto es sí, reconocer que estoy en un error, pero no condenarme, no verlo como algo grave o trágico. Es solo un error, un pequeñito error. Una vez que estoy atento a mirar a mi mente todo el tiempo, todo el día, venga, lo que pase minuto a minuto, y darme cuenta que sí, estoy haciendo ídolos todo el tiempo, de odio especial con algunos, de amor especial con otros, y viceversa. A veces con los mismos que con los que estaba haciendo un ídolo de amor especial, al ratito, 5 minutos después, hago un ídolo de odio especial de la misma persona o de la misma situación. Porque de hecho, si estoy haciendo un ídolo de amor especial, conlleva odio especial al mismo tiempo, siempre. A veces oculto o a veces no tan oculto. Y viceversa, cuando hago un ídolo de odio especial y pienso que detesto algo secretamente, todavía me siento atraído a ello. De alguna forma, quizás por sentirme victimizado, porque tenemos gran tentación y atracción al victimismo, pero cada vez que hacemos un ídolo de odio especial y de rechazo, también secretamente hay una atracción o una dependencia ahí con ello, ya sea con una persona, con una situación, con un lugar. Entonces, al mismo tiempo que todo el día ponemos atención, o la mayor parte del tiempo, lo que recordemos, cada vez que nos acordemos de hacerlo, lo hacemos. Ponemos atención a cómo yo me estoy sintiendo con cada situación, con cada cosa que aparezca ahí en la pantalla, en la película, en el sueño. Y darme cuenta, estoy haciendo un ídolo de odio especial porque estoy sintiendo intolerancia o rechazo. O estoy haciendo un ídolo de amor especial porque creo que mi felicidad depende de ello. Y estoy haciendo una dependencia y un apego. Y mirar eso con la suficiente calma y madurez de no condenarme
pero a la vez con la suficiente honestidad de reconocer que eso no me está dando paz. El pensamiento que tengo hacia aquel ídolo que hice no me está dando paz. No es que la situación o la persona en sí me quite la paz, es que yo al elegir al ego para mirar esa relación o esa situación me estoy quitando la paz a mí mismo. Entonces conlleva ser muy honesto primero, reconocer que estoy haciendo un ídolo de odio especial o de amor especial, pero que no tengo paz, que estoy en el ego. No condenarme por haber elegido eso, no justificarlo, ser muy honesto y reconocer esto no tiene una justificación. Mientras yo lo justifique, lo voy a conservar y me voy a privar de paz. O al menos me voy a privar de la experiencia de paz, la conciencia de la paz. Porque la verdadera paz de Dios ya está en mi interior, en el espíritu, en el ser, todo el tiempo. Entonces, repasando, mirar con mucha honestidad y darme cuenta de que estoy en el ego, ya sea si hago ídolo de odio especial o de amor especial, ya sea si tengo un pensamiento de rechazo y ataque o uno de dependencia y apego. No condenarme, mirarlo tranquilamente y reconocer que es solo un error en la mente y no un pecado. No justificarlo. No tiene justificación el ego, es la privación de la paz y la verdad en mi mente. Y luego, no disociarme, porque es muy tentador hacer el trabajo de examinar la mente, llegar a pillar el problema, darme cuenta de que estoy en el ego, mirar las defensas de la tentación a sentirme culpable o a justificarme, y luego de ello es muy tentador disociarme, simplemente esconder el polvo bajo la alfombra, distraerme con algo, un nuevo ídolo para no ver el problema, y queda ahí como casi por resolver, pero sin resolver. Uno constantemente hace eso, porque tenemos tanto miedo a resolverlo, estamos como haciendo nuestro trabajo de examinar la mente, miramos, me doy cuenta que estoy haciendo un ídolo de odio especial por una situación, que tengo un juicio de ataque, tengo intolerancia, estoy a punto de practicar el perdón y de repente como que me disocio y me embobo y veo un nuevo ídolo y me distraigo con ello. Y uno queda con la sensación de, no me siento mal, estoy bien, estoy en paz, debí haber perdonado. De seguro que sí practiqué el perdón. Y quizás lo que hice fue simplemente pasar del odio especial al amor especial, al placer, y no tengo paz aún, pero me hice creer que estaba en la paz. Pues estuve a punto de practicar el milagro y el perdón, pero secretamente todavía tengo tanta resistencia y tanto miedo a soltar el ego que simplemente me disocié de mi elección en favor del ego y me hice creer que elegía al Espíritu Santo. Esto requiere mucho entrenamiento, mucha práctica y mucha honestidad. Quizás pasen años de estudio o décadas y un día nos demos cuenta de que en realidad la mayoría de las veces en que pensamos que habíamos perdonado, en realidad no perdonamos, solo nos disociamos y nos embobamos y pasamos a un estado de placer en lugar de uno de genuina paz y perdón. Entonces con el entrenamiento lo vamos a ir pillando cada vez más rápido y nos vamos a ir dando cuenta, ahora que estuve a punto de perdonar, pero me quise disociar, autoengañándome, creyendo que había perdonado, ahora puedo volver a traer la atención y profundizar un poquito más y darme cuenta, en realidad sí, tenía miedo a perdonar. Tengo miedo a unirme en perdón o en paz. Tengo miedo a soltar la idolatría. Tengo miedo a soltar el pensamiento de ataque o el pensamiento del deseo y de dependencia. Porque todavía creo que mi vida depende de estos pensamientos, de odio especial o de amor especial. Porque todavía estoy muy identificado con mi personaje, con el especialismo, con mi cuerpo, con mi historia y con toda mi supuesta vida en este mundo. Tengo tanto miedo a perder todo eso que de alguna u otra forma busco escaparme de la verdadera práctica del perdón. Y requiere bastante entrenamiento llegar a ser honesto y mirar esto y darme cuenta de sí. La mayoría de las veces en que pensé que había perdonado, en realidad solo me disocié o pasé del dolor al placer y me distraje y en realidad no había concretado el perdón. Quizás sí entrené mi mente para observar y examinar y eso es válido y es útil, pero quizás no me permití llegar a un genuino instante santo. Quizás solo llegué a un falso instante santo que era solo placer y no paz. Pero ahora, cuando hacemos el trabajo de volver a mirar, echar una revisada nuevamente y plantearnos que no se pierde nada con volver a revisar, entonces podemos hacer el trabajo genuino. Primero el trabajo sucio de examinar todos los pensamientos de odio, toda esa oscuridad mental que es solo una ilusión, no es real ni se debe tomar en serio, pero se debe mirar.
Se debe mirar en profundidad, porque a veces uno tiene tanto odio y uno se cree tanto un personaje espiritual que tiene miedo y vergüenza en mirar el odio. Incluso tenemos vergüenza con nosotros mismos de mirarlo. Entonces, como no queremos mirar el odio, nos hacemos creer como que ya lo soltamos. Y ponemos decretos bonitos, me uno a ti, te bendigo, santo hermano, etc. Y el odio quedó así como entre medio, camuflado, sin deshacerse genuinamente. Simplemente lo tapamos con rituales o pensamientos o palabras bonitas. Nos hicimos creer que ya estoy en paz. Y quizás lo que hice simplemente fue ocultar el problema con símbolos que yo considero espirituales, pero tengo tanto miedo a resolverlo genuinamente de raíz que simplemente lo dejé ahí en stand-by, oculto, y me distraje y me hice creer que estaba en paz. Para llegar al genuino instante santo, al verdadero sueño feliz, hay que hacer ese trabajo sucio. Sucio entre comillas, porque al final es una ilusión, pero me refiero al trabajo de mirar la oscuridad, mirar los pensamientos de ataque, de odio, de conflicto, de intolerancia, y a la vez los pensamientos de deseo, los pensamientos de dependencia, de apego, de creer que mi salvación depende de tener un cuerpo cerca o de tener algo aquí en este mundo. Mirar todo eso, que por lo general casi nadie lo quiere ver, y sin asustarnos, porque no es un pecado. Porque también aquí viene la tentación, la defensa de decir, pero ¿qué tiene que yo desee cosas del mundo? Y Jesús nos diría, nada, no es un pecado, pero te estás privando de algo mejor, te estás privando de una genuina experiencia de paz. E incluso sin la necesidad de tener que abandonar físicamente las cosas que antes deseabas, solo que ya no vas a sentir un deseo, un apego o una dependencia de ello. Puedes seguir utilizando las mismas cosas del mundo, no se te priva de nada, no se te pide ningún tipo de práctica ascética, no se te pide ningún sacrificio en el nivel de las formas. Solo se te pide que seas honesto con respecto a que el pensamiento de deseo no te estaba dando una genuina paz. Y podrías tener una genuina paz, solo cambias el contenido de la mente. Pero ahí se requiere mucha honestidad, porque va a ser muy tentador, quizás por un tiempo, hacernos creer que ese placer era paz. Hasta que llegue un momento donde ya no sea tolerable el dolor que se esconde bajo ese placer y consideremos que tiene que haber un camino mejor, una manera mejor de pensar. Pero esto requiere profundización. De esto se trata el curso. El curso todo el tiempo nos lleva a lo profundo, nos lleva a la base, a la raíz, a los cimientos del problema. El curso no se queda simplemente en podar las ramas y las hojas de encima, va hasta lo profundo de la raíz, saca la raíz completa. Esto es lo que hace el curso. A nosotros nos da tanto miedo hacer ese trabajo de ir a la raíz, de mirar el odio y todos los pensamientos de ataque, de deseo y deshacerlos ahí en su raíz, que simplemente nos distraemos y quedamos podando las hojitas y las ramas de encimita, lo superficial, creyendo que ya hicimos un trabajo profundo, creyendo que estamos muy avanzados espiritualmente, y un día nos damos cuenta, todo el tiempo estuve podando las hojitas de encima, pero tengo tanto miedo de sacar la raíz completa porque tengo miedo de desaparecer como un yo especial, como un ego. Tengo mucho apego a mi especialismo, a mi personaje, a mi historia aquí. Tengo mucho apego a la separación, a la división, algo que conlleva mucho miedo, una sensación profunda de culpa, que es una ilusión, pero conlleva esa ilusión. Entonces tenemos miedo a extirpar de raíz el problema. Y entonces nuestras defensas psicológicas del sistema del ego nos llevan a hacernos creer que estamos encontrando la verdadera paz y felicidad, ya sea porque nos embobamos con un pensamiento bonito y aparentemente espiritual, o porque algo cambió en el nivel de las formas. Y luego nos sentimos supuestamente agradecidos de que algo cambió, de que nos sentimos mejor, porque en realidad todo lo que ocurrió es que hubo un cambio superficial. Quizás en el contenido de mi mente pasé solo del dolor al placer, o quizás en el nivel de las formas cambió algo que yo juzgaba como malo a algo que yo juzgo como bueno. Y creo que tengo que sentir gratitud porque una ilusión se cambió por otra. Este proceso conlleva mucha honestidad, mucha humildad, conlleva examinar, mirar, conlleva madurez, conlleva tomar una decisión, tener, como se nos dice en el curso, al principio una pequeña dosis de buena voluntad, que más adelante en el manual nos dice que se requiere una gran dosis de buena voluntad. Se requiere una gran dosis de buena voluntad, y esto no quiere decir que sea un camino forzoso y sacrificado, no tiene que ver con una dificultad,
tiene que ver con una toma de decisión. Tomarse en serio esto no quiere decir hacerlo algo duro y pesado. Tomarse en serio esto quiere decir tomarse en serio mi libertad. Reconocer que esa es la primera prioridad. Mi estado de paz, mi libertad, mi naturaleza como el Hijo de Dios. El estado libre de la mente, sin conflictos, sin ídolos de odio especial ni de amor especial, sin una dependencia del mundo o de los ídolos, de las figuras, y sin un pensamiento de rechazo. Por eso es que, para repasar, el trabajo es, para llegar a la experiencia del instante santo o del sueño feliz, es mirar todo el tiempo la mente, constantemente nuestros pensamientos, ya sea por odio especial o por amor especial. No condenarnos por ello, porque no es grave. Para Jesús no es grave, no es terrible. Es un pequeñito error que simplemente nos privó por un tiempito la experiencia de paz. Eso fue todo. Pero mirar con honestidad y madurez el coste que estoy pagando por haber aceptado el ego en mi mente. No es un costo real, no estoy realmente perdiendo al Cristo en mí. El Cristo sigue estando en mí porque todos somos del Cristo. Pero lo que perdí por un instante, por un momento, fue la experiencia de la paz de Dios, que es la voluntad del Cristo en mí y es mi estado natural. Entonces no es que se me obligue, se me exija y se me apure para llegar al Espíritu Santo, al instante santo, al sueño feliz. Para nada, se me da total libertad. Y Jesús nos dice: cuando tú quieras, ven y experimenta la paz conmigo al perdonar. Pero el problema es que todavía no le hemos dado la suficiente importancia o el suficiente valor a la meta. Es como que de alguna manera Jesús tiene que hacer el trabajo de ser muy amable y paciente con nosotros, sin obligarnos ni exigirnos, pero al mismo tiempo nos ayuda a recordar cuán importante es nuestro estado natural de paz. Y nos dice: esa es tu verdadera voluntad. Tú, muy en lo profundo de tu corazón, deseas despertar, deseas perdonarlo todo y deseas estar en una perfecta paz, que es tu estado natural. Pero te has hecho creer que no era esa tu meta. Te has hecho creer que la idolatría, que el victimismo, que la culpa eran tu propósito y tu meta. Y luego, más aún, ponemos otra defensa encima, donde ocultamos todo eso y superficialmente nos decimos: no, sí, mi meta es la paz, cuando todavía sigue en vigor mi decisión de conseguir victimismo, culpa y especialismo. El trabajo es quitar ese velo superficial de embobamiento espiritual donde me hice creer que la paz era mi meta, revisar un poquitito más abajo y darme cuenta de que todavía está en marcha el plan del ego en mi mente, que yo lo elegí, que todavía mi meta es el especialismo, la culpa y el victimismo. Y tener ídolos de odio especial, de amor especial y de culpa especial, donde todo el tiempo me siento culpable por todo. Y todo el día me echo la culpa de todas las cosas. Mirar todo eso, mirar cómo está funcionando el plan del ego en mi mente, y no porque el ego haya instaurado eso en mi mente, sino porque yo lo estoy eligiendo. Solo que luego me disocié de mi elección. Mirar eso que yo estoy eligiendo y mirar mi creencia de que eso secreto todavía me conviene. Mirar mi creencia de que eso me conviene, este es el trabajo. No solo darme cuenta de que todavía deseo el especialismo, darme cuenta de que todavía creo que el especialismo es la meta y me conviene. Y aquí cualquiera diría: no, pero yo ya tengo claro que la paz es mi meta, que el despertar es mi meta. Y Jesús nos diría: sí, tú lo entiendes teóricamente, tú lo aceptas superficialmente como una idea válida, pero toca profundizar, llegar a tomar contacto con la parte de ti que traes todavía escondida, que todavía tiene como meta el especialismo. Conservar su experiencia como un cuerpo especial, individual, con una historia, con triunfos y derrotas, con memorias, con experiencias que en realidad nunca ocurrieron porque fue todo un sueño. El trabajo aquí, una vez más, es no solo ser honesto con respecto a mis pensamientos de odio especial, de amor especial, no solo dejar de condenarme, dejar de justificarlos y dejar de disociarme de ello, o mirarlo completamente de frente. No solo mirar directamente, sino hacerme totalmente responsable. Darme cuenta de que yo elegí esos pensamientos. No cayeron ahí sin querer de la nada, no vinieron espontáneamente. Yo los elegí porque todavía estaba en vigor la meta que me propuse con el ego de ser alguien individual y especial. Todavía estaba el propósito instaurado en mi mente de mantener la ilusión de separación, mantener la ilusión de que existo como alguien separado, como alguien especial, que no importa si tengo que pagar
con dolor, con miedo, con culpa, con victimismo, al menos tengo especialismo. Mirar eso, mirar esa atracción, mirar ese deseo es el trabajo. Y llegar a mirar todo eso que parece estar muy oculto, sin condenarme nuevamente, sin justificarlo, sin disociarme ni salir huyendo, o al menos darme cuenta de que todavía tengo esa tentación de condenarme, de justificarme o de disociarme, de salir huyendo, y todo el tiempo dejo ahí el trabajo sin hacer. Todo el tiempo dejo en marcha el ego, encubierto, lo dejo ahí escondidito pero vigente, todo el tiempo. Paso del dolor al placer, pero mantengo la culpa en el inconsciente, porque mantengo la idea de separación ahí vigente. Hasta que un día, después de mucho trabajo de entrenamiento y de observación, comenzamos a tomarnos más en serio esto. Comenzamos a dedicarnos un poquito más, a hacer un entrenamiento más disciplinado de observación, de detenernos, mirar nuestra mente y darnos cuenta, efectivamente, tal vez no lo pillo del todo ni soy consciente, pero al menos entiendo que una parte de mí se quiere aferrar al ego. Entiendo que una parte de mí quiere todavía la experiencia de ser un cuerpo, un yo especial, un yo o superior que los demás o inferior que los demás, pero un yo separado. Lo entiendo teóricamente. Y entonces, ese entendimiento teórico ya es un plus porque nos ayuda como una flechita que nos apunta hacia dónde examinar el problema. Entonces luego, con honestidad y práctica, nos permitimos tomar contacto con ello, hasta que en algún momento nos pillamos con las manos en la masa, aferrados al ego, aferrados al especialismo, y nos damos cuenta, en realidad, todo el tiempo yo quise odiar a esta persona. No quería perdonar. Me dije por mucho tiempo que no, que yo estoy perdonando, que yo sí estoy dispuesto a despertar, pero ahora, en algún momento de honestidad, donde nos detenemos a observar, llega ese punto de mucha humildad y me doy cuenta, soy consciente de ello. Quiero odiar, porque todavía creo que me conviene odiar a mi hermano, porque esta es la manera en que proyecto culpa en él y creo que así yo me voy a salvar, porque creo que yo traicioné o incluso asesiné a Dios y tengo que acusar a alguien más para yo salvarme. Y todavía me estoy comprando esa historia del ego, que yo mismo la inventé y todavía la conservaba. A pesar de que sabía que era una mentira y toda una ilusión, todavía me atraía. Y quizás mañana me siga atrayendo y quizás en 5 años más todavía me siga atrayendo. Pero al menos ya tengo la práctica de poner atención a ello y darme cuenta de qué se trata el problema y no condenarme, ni justificarme, ni salir huyendo, ni disociarme, sino que todo el tiempo volver la atención ahí, traer la atención a la mente, a darme cuenta de que soy yo el que está eligiendo el ego, que soy yo el que ha elegido no solo tener ídolos de odio especial y de amor especial, soy yo el que ha elegido poner todas las defensas de sentirme culpable, de disociarme o de justificarme, porque todavía no me quiero hacer responsable de mi elección, porque todavía creo que es un pecado elegir al ego, y es más, deseo que sea un pecado elegir al ego, porque mientras sea un pecado será algo inmirable, y si no lo miro no lo voy a deshacer, por lo tanto lo conservo. Al final queremos sentirnos culpables por haber elegido al ego y sentir pensamientos de amor especial o de odio especial. Queremos sentirnos culpables porque la culpa dice que es un pecado. Y si es un pecado, es inmirable. Se tiene que mantener escondido porque es algo temible. Y mientras parezca ser temible, se mantiene vigente. Una vez que nos damos cuenta con la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo que no es temible, no es un pecado, lo miramos de frente, nuestra elección en favor del ego, ya sea de atacar o de desear cosas del mundo, entonces se vuelve tonto, se vuelve absurdo, ridículo, pierde sentido, pierde gravedad. Ya no es una figura temible y oscura, no es un gran monstruo o un dragón. Se vuelve algo absurdo, una mota de polvo, una pelucita volando en el aire, algo absurdo, que no tiene el poder de hacer nada. Sin embargo, yo le había dado la connotación de algo peligroso, pecaminoso, algo sucio, algo inmirable, para conservarlo, porque tenía miedo de perderlo. Pero ahora que me doy cuenta de que el conservarlo no me ha dado paz ni felicidad, no me permite experimentar el estado natural de paz, entonces lo puedo mirar sin miedo, sin salir huyendo, sin condenarme, sin justificarme, haciéndome responsable de esa elección
pero sin atacarme, sin juzgarme. Y entonces pierde sentido, pierde valor. El desear las cosas del mundo y hacer mi felicidad dependiente de las formas pierde sentido. El juzgar y condenar a mis hermanos o a las situaciones pierde sentido. Y lo que comienza a ganar sentido es el amor, el perdón, la paz, la amistad, la gratitud, la bondad. El simplemente saber que soy uno con mi hermano y sentir amor por él. Esto es lo que va ganando prioridad en mi mente. Luego de eso quizás, por supuesto, venga nuevamente la tentación a juzgar o a ser ídolos, pero al menos, como se nos dice en una parte del curso, ya no estamos tan dispuestos a vender el cielo a cambio de ello. Es decir, ya notamos el error. Ya nos damos cuenta de que una vez más volví a ser un ídolo de odio especial o de amor especial. Una vez más volví a creer que mi felicidad dependía de las cosas del mundo. Una vez más volví a creer que mi paz se veía afectada por lo que me decían los demás o por lo que ocurría en el mundo. Y entonces viene nuevamente el trabajo, es un trabajo constante. No es solo hacerlo una vez al día, no es solo en un encuentro, en un taller de un curso de milagros. Es segundo a segundo, minuto a minuto en la vida diaria, donde todo el tiempo podemos estar en la cocina preparando algo, podemos estar duchándonos, podemos ir camino al trabajo, cualquier cosa que estemos haciendo y nos acordamos, de pronto nos damos cuenta de que en las últimas 2 horas no había puesto atención en mi mente ni había practicado el perdón y estaba simplemente consintiendo las divagaciones de mi mente, donde estaba todo el tiempo juzgando. Entonces solo en el momento en que lo recuerde, hago un alto ahí en mi mente. No quiere decir que haga un alto en el coche, en el medio de la avenida. Hago un alto en mi mente y me recuerdo practicar, simplemente practicar de la mejor manera que pueda. Y veo la tentación de sentirme culpable por olvidarme practicar las últimas 2 horas y me perdono por ello, porque me digo, solo fue resistencia. Ni siquiera fue un olvido de práctica, era mi miedo a despertar. Eso es lo que me disoció de la práctica y me llevó a olvidarme. Pero no es un olvido sin querer o espontáneo, era parte de mi miedo a despertar y mi resistencia. Entonces ahora lo vemos solo como eso, miedo a despertar, no un pecado, no algo grave. Simplemente nos damos cuenta de que sí, todavía hay mucho miedo a despertar y bueno, ahora que recordamos hacer la práctica, lo podemos hacer de la mejor manera que podamos. Y de esto se trata, minuto a minuto, practicar lo que yo sepa hasta el momento del perdón o del milagro o del curso. En ese momento, hacerlo lo mejor que pueda y con eso va a bastar. Porque el hacerlo lo mejor que pueda va a permitir que mi mente atraviese capas más profundas, donde pueda ahora hacerlo un poco mejor o mirar con más honestidad. Eso que estaba ocultando, que dejé sin perdonar, ahora he hecho una nueva revisada y me doy cuenta, sí, todavía estoy juzgando a esta persona, a esta situación, o lo que tengo enfrente, simplemente todavía estoy haciendo un ídolo de amor especial o de odio especial, y ahora me permito la práctica, donde tranquilamente me digo, sí, estoy haciendo un ídolo de amor especial de esta situación, y no me trajo paz, pero no es grave, simplemente no estoy en paz. Puedo elegir de nuevo, puedo volver a la paz. Y si me veo tentado a condenarme por haber estado en el ego, me puedo repetir lo mismo. Puedo volver a elegir. No fue grave. Si yo me siento culpable es porque quiero verlo grave, porque esa es mi defensa para conservarlo. Pero ahora me doy cuenta de que esta defensa no me está trayendo paz. Se vuelve ridícula. Todas las defensas, porque el sistema del ego es una serie de defensa tras defensa, tras defensa, tras defensa. Lo que ha mantenido vigente el mismo sistema por miles de millones de años en nuestra mente. Es decir, está muy ingeniosamente armado. Hay una parte en la sección El tiempo y la eternidad donde Jesús nos dice que hemos hecho el sistema del ego y de la culpa a prueba de todo, pero no está hecho a prueba de Dios. Y Dios es la única realidad y verdad. Entonces sí, armamos pero que muy bien el sistema del ego, de una manera muy ingeniosa, donde todo el tiempo donde sacamos una defensa aparece otra defensa, y sacamos esa defensa y aparece otra más, y otra más, y otra más. Y este es el trabajo, mirar todas esas defensas tras defensa tras defensa que me impedían ver lo simple del problema y lo simple de la solución. Parte de estas defensas es todo el tiempo hacerme creer que el problema está afuera o que la solución está afuera, y recordarme constantemente de que el problema no tiene nada que ver con lo que pasa en la forma, traer la atención a la mente y ahí dentro de la mente mirar todo el montón de defensas más que he puesto ahí porque tenía miedo a despertar, tenía resistencia,
y comenzar a darme cuenta. Sí, me siento culpable por estar en el ego, o quiero proyectarme responsabilidad por el ego y decirme que por la culpa de mi hermano yo no estoy en paz, o quiero justificar mi dolor porque me digo, no, yo en serio sí fui víctima, alguien realmente me hizo un daño, o mi deseo de disociarme, hacerme creer que ya estoy en paz y que lo perdoné todo, cuando en realidad sigo escondiendo mucho dolor, mucha angustia o mucho odio. Mirar todo eso, echar una revisada más, detenerme, hacerlo tranquilamente, sea lo que sea que toque hacer durante el día, pongo la atención en mi mente y lo hago de una forma tranquila, con paciencia y bondad conmigo mismo, tal como lo hace Jesús conmigo. Él me ayuda y me acompaña con paciencia y bondad. Eso es lo que deberíamos recordar todo el día. Jesús está conmigo todo el día ahí en mi mente, o el Espíritu Santo, que es lo mismo. Está todo el día aquí en mi corazón, todo el día conmigo, con una infinita paciencia y bondad. No me apura, no quiere controlarme, no puede controlarme, aunque quisiera. Solo me indica el camino, con una ternura y una bondad infinita. Simplemente me dice, hermano, hermana, por aquí es. Aquí voy a estar contigo, aquí ya estoy contigo. Solo tienes que unirte a mí un segundo y juntos miraremos tu error y miraremos la serie de defensas que te pusiste para conservar ese error, para no soltarlo porque tenías miedo de la simple experiencia de tu sueño feliz, que era muy, pero muy fácil. Era muy fácil llegar a la experiencia del sueño feliz. Solo tenías que, por un instante, soltar todo juicio o toda creencia de que pueda haber algo bueno o malo. Ayer con Anita pasamos a visitar a Nick Arandes a su casa y él nos citó el párrafo 7 de la lección 189. Entonces ahora me acordé de eso y podemos hacer ese ejercicio. Y dice, haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. Esto hace referencia a por un instante soltar todos mis pensamientos de juicio, de ataque o de deseo. Toda mi creencia de que pueda haber algo bueno o malo, o mi creencia de que el problema o la solución puedan estar afuera de mi mente. Soltar por un instante el tener la razón. Quizás tengo muchas pruebas y testigos de que alguien me trató muy mal, de que alguien fue injusto, que me robó, que me estafó, que me fue infiel, etc. Quizás tengo pruebas y testigos de eso. Pero por un instante, cuestionármelo. Sé teóricamente que esto es un sueño, que nadie me hizo nada. Mi experiencia parece decirme que alguien sí me hizo algo, pero cuestionarme esa experiencia, ese sentir, por un instante darme cuenta de, podría estar en paz al no tomarme en serio esto, pero quiero tomármelo en serio, porque todavía creo que mi salvación radica en tomarme en serio las situaciones. Y es muy tentador, porque tengo la prueba perfecta y exacta de demostrar que yo soy la víctima y que alguien es el culpable. Y todo el tiempo, todos lo tenemos. Todos en este momento podríamos tener pruebas y testigos de que alguien fue injusto con nosotros, ya sea el jefe en el trabajo, o nuestra pareja, o nuestra hija, o alguien. Todo el tiempo tenemos pruebas y testigos de que alguien fue malo, de que alguien es el malo y yo soy el bueno. Todo el tiempo. Y luego es tentador disociarse de eso y decir, no, yo los amo a todos por igual y no juzgo a nadie. Pero la idea es dar un paso atrás y darme cuenta, sí, todavía creo que esta persona es injusta conmigo. Todavía creo que, no sé, mi expareja me abandonó y me dejó solo, o que mis hijos no me dan el cariño que deseo, o que mi padre me abandonó, etc. Todo el tiempo conservamos esas historias con una inversión mental, con un dolor, con un sentimiento, y que luego lo escondemos todo el tiempo lo escondemos con un personaje espiritual, hasta que de pronto
tenemos un poquito de madurez y de honestidad y recordamos la práctica. Recordamos el observar, recordamos la atención. Y vuelve el instante santo. Y vuelve el sueño feliz. Y vuelve la tranquilidad. Y vuelve el recuerdo de que era mucho más simple de lo que parecía. Quizás 10 minutos después volvamos al juicio, pero al menos sabemos que disponemos al alcance inmediato de la solución. Disponemos ya de Jesús, del Espíritu Santo, disponemos del recuerdo, disponemos de la presencia que está allá en el interior que nos dice, tranqui, que es solo una película, es solo un sueño, que no ha pasado nada. Simplemente, es como si todo el tiempo Jesús estuviese ahí en el interior diciéndonos, vuelve a tu práctica, no pasa nada, no te desesperes, no te ahogues en un vaso de agua, vuelve a tu práctica, vuelve a la atención, vuelve a la tranquilidad, a serenarte, a observar, a soltar el control mental, a soltar el tener la razón, al permitirte reconocer que estabas equivocado con respecto a tu juicio, que quizás sí en cuanto al mundo tenías la razón, de que alguien te dijo esto, te hizo esto otro, etc. Sí, en eso tienes la razón dentro del sueño, pero es un sueño y no tiene la capacidad de quitarte la paz, a menos que tú desees creerlo. Y ahí te das cuenta de que en realidad sí, deseaba tomarme en serio esto. Y vi la traición, entre comillas, o el robo de alguien como un ataque, y ahora me permito verlo como una petición de amor. Parte del sueño feliz es oír las peticiones de ayuda y de amor de mis hermanos. Esa persona que dentro del mundo me estafó, me robó, me traicionó, me fue infiel, me mintió, etc. Esa persona quizás no está en paz, se siente solo. Muy probablemente en su interior no haya una constante paz. Todavía está en el ego, en el sistema equivocado. Y ahora podemos comprender que es solo un error, que es el mismo error, no importa cómo se haya manifestado en su conducta. Todo el mundo de las formas y las conductas es neutro, una ilusión. No importa cómo pareció moverse el cuerpo de esa persona, los actos que hizo, los sonidos que salieron de su boca. No importa el significado que yo le di a todo eso. Si en su mente no hay paz, es porque está en su ego. Y elegir el ego es solo un error. Es miedo a despertar. ¿Por qué querría condenar a mi hermano porque tiene miedo a despertar? Yo tengo el mismo miedo a despertar, el que me lleva a juzgarle y a condenarle, a ser un ídolo de odio especial de él. Si puedo entender por un instante que sea quien sea, la mayoría de mis hermanos están en su ego casi todo el tiempo, y entender que no es un delito, no es grave, es que tienen miedo a volver al Padre porque creen que el Padre les va a castigar, y olvidaron que el Padre Celestial les ama. Simplemente mi hermano, no importa, puede ser el peor asesino en serie, el criminal de toda la historia, pero en su mente olvidó que su padre lo ama. Pensó que traicionó a Dios y que Dios lo anda buscando para castigarlo. Y se siente tan culpable que quiere proyectar esa culpa en los demás y anda atacando a todo el mundo, incluso asesinando a todo el mundo. Ese es el juego que se compró en su mente. Pero si entiendo que es solo un juego, que se lo tomó en serio, quizás porque quiso a voluntad propia, pero que no es un delito ni un pecado, es solo un error, entenderé que mi juicio hacia él también es el mismo error. Y estamos ambos en la misma petición de ayuda y de amor. Y esta es la manera de unirme a mi hermano. Una de las maneras de unirme a mi hermano no es solo sentirme inspirado cuando él practica el perdón. Una de las maneras también de unirme a mi hermano es darme cuenta que me está pidiendo ayuda, que me está pidiendo amor. Y simplemente soltar el ataque. Quizás dentro del mundo me hizo algo que el mundo juzga como muy feo. Que me robó tal cantidad de dinero, o no sé, me asaltó en la calle, o me hirió físicamente, etc. ¿Quién sabe? Quizás dentro del mundo sí hizo algo que el mundo lo juzga, lo considera como algo grave, feo, un crimen, un delito, etc. O una grave ofensa. Pero ¿por qué tomarme en serio el juicio del mundo cuando todo el mundo está equivocado? Hay una parte donde Jesús nos dice, le preguntas la verdad al único en todo el universo que no la sabe, al ego. Y la mayoría está en su ego. Sí, claro, quizás tengo muchos testigos y todos concuerdan conmigo en que no, él te hizo algo feo, te hizo algo muy grave. Y nos fascina tener testigos. Sí, yo tengo la razón, fui la víctima y los demás lo saben. Pero cuánta paz y felicidad me está dando ese tener razón. Que ni siquiera tengo la razón porque fue toda una mentira. Que está muy bien armado para hacerme creer que es verdad. Está muy bien armado a través del velo de olvido. Que me olvidé que todo era un sueño, que yo fui, todos como una sola mente, hicimos la base del sueño.
el programa, la configuración que hizo que funcionara de esta manera el sueño. Cuando damos los suficientes pasos hacia atrás y nos damos cuenta que todo el mundo o la gran mayoría está pidiendo amor, no importa cómo sea su conducta. No importa si su conducta es de alguien triste y depresivo o de alguien violento y agresivo. Está en la misma petición de amor. Incluso si alguien cree estar en paz, pero en realidad está embobado y lleno de placer, simplemente también está en una petición de amor. Está en su especialismo, también está en el ego, pero no es un delito ni un pecado. No es nada grave. Cuando comenzamos a quitarle la seriedad y gravedad a los simples errores de nuestros hermanos, que no tienen que ver con su conducta o con la forma. El error está en el contenido de la mente. Comenzamos a darnos cuenta de que en la mayoría de las mentes de nuestros hermanos hay un error. Ya sea si están en odio especial o en amor especial, están en un error solamente. Y algunos quizás están en el Espíritu Santo a ratos, practicando el perdón, haciendo sus honestas prácticas de instantes santos. Por supuesto que los hay. Y nosotros mismos a veces también llegamos a esos instantes. La idea es darme cuenta de que al final no importa si esta persona está en el ego y este otro está en el Espíritu Santo, o si todos están en el ego o si todos están en el Espíritu Santo. El problema es mío. El asunto es, ¿qué quiero yo elegir ahí en mi mente? ¿Yo quiero ver a través de los lentes del ego a todos por igual? ¿O quiero ver a través de los lentes del Espíritu Santo a todos por igual? Por eso que en Wapnick decía que tenemos una sola relación especial con el ego y una sola relación santa con el Espíritu Santo. El llegar a la experiencia del instante santo o la permanente experiencia del sueño feliz es esta práctica de poner atención, mirar cuando estoy haciendo un ídolo de odio especial, tomándome en serio el supuesto ataque de alguien y olvidé que era solo una petición de amor, o el amor especial, cuando creo que mi felicidad o mi salvación depende de tener un cuerpo cerca o un objeto, un juguete, algo cerca. Y mirar eso y darme cuenta, esto es lo que me está privando de la experiencia de paz y no pasa nada grave. Y quizás todavía tengo miedo y resistencia a soltarlo, pero no pasa nada grave. Todo el tiempo recordarme eso. No pasa nada grave, sí, no está justificado y me está quitando toda la experiencia de paz. Y es súper tonto y ridículo. No tiene ningún sentido, pero no es grave. No es un pecado. Y en la medida en que le quitamos la connotación de pecaminoso, se puede ver a la luz el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, sí, he estado en el ego y ese fue el único problema. No fue lo que yo hice conductualmente o lo que dije, no fue lo que alguien me dijo o me hizo, no fue nada de eso. Nada de eso puede ser el problema. El problema nunca, jamás, por ningún motivo puede ser una forma. Todas las formas son cambiantes. El problema es que no estoy en paz y podría estar en paz. La solución es aceptar, permitir esa paz. Es solo permitir que Jesús me toque el hombro y me diga, bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cuál es la verdad. Solo estás huyendo de ella porque te da miedo, pero te invito a rendirte, a detenerte un momento. Esta es la invitación de Jesús o del Espíritu Santo. Es como si Él todo el tiempo nos recordara que estamos huyendo de Él y Él nos invita. Está con una hermosa sonrisa dulce, extendiéndonos la mano y diciéndonos, ya detente, para tu show, ya cálmate, no pasó nada. Sabes lo que tienes que hacer. Esta es la exhortación de Jesús, que no es una imposición ni obligación. No es que nos esté apurando o haciéndonos sentir culpables por no llegar a Él. Solo nos extiende la mano y nos dice, cuando tú quieras, yo voy a estar aquí. Nos hace esa invitación. Una invitación no puede ser una obligación, es un ofrecimiento. Jesús nos ofrece la paz de Dios. El sistema del Espíritu Santo nos ofrece otra visión, una en la que podemos ser felices. Incluso si nuestros hermanos no cambian su actitud, ahora les podemos ver como a alguien pidiendo amor y contestamos con el amor que necesitan y al mismo tiempo estamos contestando nuestra propia petición de amor. Y eso se siente muy bien, se siente tranquilo, se siente en paz. Es como que te rindes, te das cuenta que internamente estabas luchando contra alguien o contra algo y te das cuenta que fue como una pelea de niños, que no tiene mucho sentido, que si tú te metes en el mundo y te lo tomas en serio, sí, fue algo grave, una injusticia contra ti, pero te elevas un poquitito, lo miras por encima del campo de batalla y lo ves tonto. Tonto porque es una obra de teatro, es un juego, no fue serio. Desde dentro parecía serio, pero te sientas en la butaca y ves una película. No es serio. Y te das cuenta que la otra persona se estaba comprando su película, se la estaba tomando en serio.
y se metió en el papel y proyecta culpa en ti y tú proyectabas culpa en él o en ella, etc. Y de repente te comienza a dar risa porque se vuelve tonto. Mira lo que estamos haciendo. Y no es que le obligues a la otra persona a perdonar y a cambiar, es que te lo dices a ti. Mira, lo que estoy haciendo es tonto. Me estoy privando de ser feliz y de amar al Santo Hijo de Dios, al Cristo, que está aquí, que ha olvidado que es el Cristo, pero lo sigue siendo. Solo te detienes un instante, permites que Jesús o el Espíritu Santo te muestre la faz de Cristo en tu hermano y abandonas toda idolatría de odio especial o de amor especial y simplemente te quedas en paz con el prójimo, con tu hermano o con una situación o un lugar en lo que primero habías proyectado culpa o hecho un ídolo de ello. Simplemente ya no te importan las formas y puedes reconocer al Cristo en todos y en todo. Y esa experiencia es lo que llamamos el sueño feliz, donde vuelves a la calma, ya no te importa lo que ocurra o deje de ocurrir. No quiere decir que pierdas el sentido común ni que puedas hacer cosas o que dejes de hacer cosas en el mundo. Simplemente es que en tu mente recuerdas que es un sueño. Por fuera, claro, sigues el papel en el sueño y si toca trabajar, trabajas, y si toca ver a los niños, los ves, y si toca cocinar, cocinas, sigues la vida común y corriente. Pero es en tu mente donde practicas el soltar la tensión, el soltar el conflicto, el soltar el ataque o la dependencia, el simplemente soltar y darte cuenta de que tenías miedo a soltar porque tenías miedo finalmente a desprenderte de todo el personaje. Pero ahí vas recordando también que en el momento en que practicas el perdón y llegas al instante santo, no es que despiertes de una en el conocimiento, eso va a ocurrir al final, cuando Dios dé el último paso. Lo que vas a experimentar es que vas a vivir el sueño como un sueño feliz. De ahí el término, sueño feliz. No estamos hablando de la realidad del conocimiento, estamos hablando del sueño. Una experiencia ilusoria, onírica, falsa, pero en tu interior va a haber felicidad porque ya no te lo vas a tomar en serio. No vas a tener ya la creencia de que te pueda afectar ni positiva ni negativamente. Ahora, por supuesto, esto es un proceso donde va a ir siendo instantes, pequeñitos instantes diarios de paz, de sueño feliz, y en algún momento, con la suficiente práctica, vamos a llegar ya a un estado perenne, constante, que es lo que llamaríamos el mundo real, o la iluminación, donde ya no vuelves al ego y te quedas solo con el Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Y ahí ya sí estás preparado para que Dios te despierte en el conocimiento, que no va a ser sino a instancia tuya, es decir, va a ser junto con tu voluntad, no va a ir en contra de tu deseo. Vas a estar dispuesto y listo para despertar en la eternidad, en el conocimiento, en el amor de Dios. Entonces el proceso está en ir haciendo las prácticas de perdón lo mejor que podamos, observando los ídolos de amor especial y de odio especial por igual, el practicar abandonarlos, el no defenderlo, pero tampoco condenarme, pero sí darme cuenta del coste que me está privando de la paz de Dios, e ir practicando lo mejor que pueda, entrenando mi mente a cada vez mirar un poquito más profundo y un poquito más profundo, ir viendo todas las defensas e ir entrenando o practicando en mi mente para ir desarticulando esas defensas, ir como pillándome. Nuevamente me estoy condenando por juzgar a mi hermano y ahora me doy cuenta de que condenarme es la defensa para conservar el mismo problema, la misma separación. Entonces ahora me doy cuenta de que no tiene sentido condenarme y que condenar a mi hermano tampoco tiene sentido. Entonces todo el ego va perdiendo sentido, pero entre medio vamos a ir tomando contacto cada vez más con nuestra profunda creencia de que sí tenía sentido. Todavía hay una parte de nosotros que cree que el ego tiene sentido, junto con una parte más superficial que entiende teóricamente que no tiene sentido el ego. Entonces la idea es sí, conservar esa parte del entendimiento teórico de que el ego no tiene sentido, pero permitirnos adentrarnos en lo profundo de la mente hasta tomar contacto con nuestra vigente creencia de que el ego todavía tiene sentido. Y entonces se vuelve tonto y sin sentido genuinamente y lo soltamos. ¿Alguien tiene preguntas? Yo voy a hacer una pregunta nada más, que fíjate tú, que con lo que me ha pasado ahora, veo que muchas veces a nivel inconsciente el ego te juega una mala pasada para quitarte la paz. O sea, por ejemplo, yo soy muy despistado y se me olvidan las cosas y me he dejado la gafa aquí, la llave allí,
pero que yo tenía mucha expectativa e ilusión de empezar esto con concentración, con claridad mental, a gusto y bien, y algo, una tontería, no sé lo que he hecho, pero me ha quitado la paz porque digo, ahora ya las llaves, ahora cómo me voy, ahora qué hago, ahora cómo... Y me ha jugado una mala pasada el ego para quitarte la paz. Y a lo mejor es algo inconsciente, a lo mejor es, no sé, un mecanismo inconsciente ahí del ego para decirte una resistencia. Dice, no vas a estar distraído, no vas a estar con claridad mental, no vas a estar concentrado. Y me jode tremendamente las cosas inconscientes. Por eso voy muchas veces al psicoanálisis, a las constelaciones, a los que hacen regresión, porque digo, van a trabajar la oscuridad, la cosa inconsciente que está ahí detrás y que tú no te das cuenta, pero que te está saboteando continuamente para quitarte la paz. Sí, y ahí el trabajo requiere un poco más de honestidad hasta darte cuenta de que en realidad no es inconsciente y que el problema tampoco está en que se te extravíe o se te pierda algo. El problema es el significado que tú quisiste darle. El problema es la importancia que le diste a eso. Hombre, que tengo un significado gordo, porque digo, ¿cómo coño me voy? ¿Qué hago? Claro, y podrías dejar de darle ese significado, pero tienes que tomar contacto con el hecho de que no quieres dejar de darle ese significado. Porque dejar de darle significado es comenzar a despertar, y está ese miedo y resistencia a despertar. Al final, todo converge en tengo miedo a despertar. Y ahí es donde tienes que tomar total responsabilidad, conciencia de tu elección en favor del ego. No necesariamente que tú hayas elegido que algo se pierda. Quizás en algún nivel inconsciente tú hiciste que se perdiera, quién sabe. O quizás no lo sabemos. Pero ahora que se perdió, tú estás eligiendo darle un significado. Es decir, el que se perdió es algo malo y mi paz depende de que encuentre ese objeto. Y ahora me doy cuenta de que, sí, tengo esa creencia de que mi paz va a volver cuando ese objeto vuelva a mí, porque en realidad tengo miedo a llegar a la paz ahora mismo. ¿Por qué esperar media hora más a que aparezca el objeto cuando ahora mismo podría estar en paz? El asunto es que me da miedo estar en paz. Mi paz no depende de encontrar el objeto. Mi paz depende de que ahora me dé cuenta de que nada aquí importa. Y el que nada aquí importa no quiere decir que dejes de buscar el objeto. Quiere decir que lo sigues buscando por sentido común, pero tu paz permanece. Tu paz no se mueve por el hecho de que aparezca o todavía no aparezca. Tengo más paz que antes. Antes estaría desesperado, histérico. Tengo más paz que antes y lo estoy llevando tal, pero me sigue quitando la paz, porque veo un obstáculo ahí, digo algo, ¿entiendes? Y hago una cosa gorda de una cosa que a lo mejor para otro no tiene importancia, pero sí. Sí. El trabajo simplemente es intentar soltarlo, pero al mismo tiempo darte cuenta de que no quieres soltarlo porque crees que te conviene no soltarlo. Ahora, no es que tengas que soltarlo para que aparezca, quizás nunca aparezca, quién sabe, o quizás sí aparezca, o quizás incluso todavía no lo sueltes y sigas tenso y apareció, y una vez que aparece pasas del dolor al placer, pero en ningún momento estuviste en paz. El soltarlo en tu mente es reconocer que no importa. Quizás por fuera corporalmente lo sigues buscando, pero en tu mente no te importa. Ese es el trabajo, que en tu mente no te importe, pero para llegar a que en tu mente no te importe, tienes que darte cuenta de que quieres que te importe, quieres darle significado. No es que inconscientemente el ego en mí le da significado. Yo soy el tomador de decisiones que quiere darle significado y a eso le llamamos elegir al ego. Yo soy el que está eligiendo perder su paz porque quiero hacerme dependiente de algo externo. ¿Por qué? Porque me da miedo llegar a la paz ahora, porque eso comienza a deshacer mi especialismo. Entonces miras el miedo y la resistencia y te quedas con eso. Sí, tengo miedo y resistencia y puedo al menos no condenarme por mi miedo y mi resistencia, pero entender que es una elección voluntaria. La falta de paz, no necesariamente el que se haya perdido el objeto, quizás incluso también fue una elección voluntaria el que se perdiera, pero eso ya no importa. No importa quién fue el causante de las formas en la pantalla. Quizás tú mismo lo hiciste, o quizás no, quizás ocurrió simplemente. Pero sí eres responsable de cómo te lo estás tomando ahora y quieres tomártelo como algo grave porque tienes miedo de reconocer que nada aquí importa. Y perdonarte por eso, esa es la clave. Ahora puedes ponerte en el caso, ¿qué es el peor caso que pudiera ocurrir? Que no aparezca nunca más. Y ahí vienen todas las defensas y los temores, pero es que cómo me voy, etc. Y nunca viniste aquí, es un sueño. Sí, y en este sueño ocurren cosas
torpes o cosas caóticas, cosas sin sentido. Nada aquí tiene sentido. Entonces no es que tengas que estar en paz para que luego aparezca y todo resulte bien y me pueda ir. No, es que tienes que estar en paz porque no existe. Nunca existió. Por fuera sigues el juego y lo buscas y quizás lo encuentres o quizás no lo encuentres. Pero por dentro no te lo tomas en serio. Porque eso es lo que pasa, que te tomas tan a pecho, te identificas tanto con la forma, con el mundo, tal, que como tú dices muchas veces que esto es una locura el mundo, y además ves testigos de que te dicen, qué locura, ahora llamo a tal, sí, que hay que ver, que esto. Y todo hace de un grano de arena hace una montaña, ¿no? Y de verdad te lo tomas en serio. Sí. ¿Sabes qué? A mí me pasó que cuando venía saliendo hace un par de días de allá de mi casa, en la costa en Chile, y estaba con Jovi, que es mi pareja. Entonces yo dejé algunas cosas encima del mueble, los audífonos, el cargador, y tenía un chip de una compañía telefónica de acá de España que a mí me habían regalado el año pasado. Entonces yo tenía la creencia de, con este estoy salvado, porque aquí le cargo más barato que poner datos roaming de mi compañía. Va a ser más barato simplemente cargar ese chip. Entonces tenía la creencia de, con esto estoy salvado porque voy a estar con internet cuando llegue allá a España. Y la cosa es que antes de irme, yo tenía el pasaje de bus desde la costa hasta la capital, hasta Santiago, que son como 3 horas, y tenía ya el pasaje en unos minutos, ya me tenía que ir, y no pillaba el chip, no lo encontraba, se perdió. Yo lo dejé ahí encima y ¡pum!, desapareció. No lo vio yo y no lo vio nadie, simplemente desapareció. Lo buscamos por todas partes en los últimos minutos, bajo la cama, debajo del mueble, entonces no estaba. Y simplemente yo me fui. Y ahí pude ponerme en contacto con mi creencia de que mi felicidad dependía de un pedacito de plástico súper chiquitito. Pensé que mi felicidad, mi paz y mi tranquilidad dependía de una cosa insignificante. Y no importa el tamaño, todo aquí es insignificante. Entonces ahí me di cuenta, bueno, ¿qué tiene? Puedo ir incluso sin ese chip, incluso si estoy incomunicado y sin internet, aún puedo ir. E incluso si se da que se cancela el viaje y no voy, nunca vine a este planeta ni a este universo, nunca ocurrió nada. Entonces fui rápidamente sacando esas conclusiones de qué es lo peor que pudiera pasar. Si de pronto salgo a la calle a tomar el bus y me cae un yunque en la cabeza y me muero ahí mismo. Y puede ocurrir, cosas así ocurren. Todo aquí es torpe, es caótico, sin sentido, nada aquí está bien hecho, nada aquí funciona. Entonces me di cuenta de que estaba haciendo por un instante, por un momento, por un minuto, mi paz y mi tranquilidad dependiente de algo tan chiquito. Y todo aquí es algo tan chiquito. Incluso si es una suma de dinero inmensa de 1 millón de euros, sigue siendo algo chiquito, porque todo este universo es algo chiquito. Es un puntito que no significa nada. Entonces, en la medida en que te recuerdes que nada aquí tiene sentido ni significa nada, puedes ser libre. No porque, voy a encontrar otra cosa como poner internet a mi teléfono. Quizás de pronto no hay ninguna manera de poner internet a mi teléfono. Al final no pude. Yo llegué al aeropuerto de Madrid y llegué sin datos. Me conecté al Wi-Fi y el Wi-Fi del, internet, del aeropuerto no me permitía ocupar WhatsApp. Y me permitía ocupar el Messenger. Y le hablé por Messenger a Anita y Anita no tenía instalado el Messenger. Me conseguí internet con alguien ahí en el aeropuerto y le di una llamada por el WhatsApp. Yo le dije a ver si nos conectábamos por ahí por el Messenger porque no me tomaba datos del WhatsApp. Al final estaba como incomunicado por todas partes. Pero con roaming sí. Pero no tenía el internet para meterme a la página de mi telefonía a comprar roaming. Entonces no tenía cómo poner internet. Al final me conseguí internet con alguien y ahí lo resolvimos. Pero incluso si no lo hubiera resuelto, incluso si nadie hubiese tenido la voluntad de prestarme internet, aún así llega la pregunta, ¿puedo ser feliz? ¿Puedo estar tranquilo aunque nada aquí funcione? Porque nada aquí funciona bien. Este mundo se inventó para no funcionar. No sé si le puede ayudar, yo también lo pillé en estos días de vacaciones, 13 días fuera de Italia, cuando la joven de mi hija, 21 años, con 1000 cosas, historias, porque mi película y todo, dejé el control de todo, apenas había cogido el brevete, se tiene que movilizar, están solos, dejé todo para estar acá. Y estando en Gandía hay un mal tiempo y la casa estaba muy cerca del mar, entonces yo decía, ahora acá es el tsunami, porque es el tiempo horrible. Y nadie se asustaba, solo yo, el miedo estaba conmigo, poseído. Y dije, esto es mío, es mío. Entonces puse a observar todo esto, si mi esposo puede dormir y todos están en paz, la que no está en paz soy yo. Y puedo elegir de nuevo. Pero creo que puede ayudarnos mucho
al menos mi experiencia, es que yo solo no podía reinterpretar ese miedo. Es con la mano del espíritu, entregarlo todo. Como dice, ¿qué es lo peor que puede ser? Si tanto que me caiga un muro, que viene el tsunami, que cae el avión, voy a quedarme acá, pero yo voy a estar en paz. Eso quiero, estar en paz. Y me quedé dormida ahí de la mano. Reinterprétalo por mí, pero primero tienes que ser honesto, decir, tengo miedo que salga al mar, tengo miedo de que muera, tengo miedo que estoy lejos de mis hijos. De toda mi película tengo miedo y estoy acá. No me siento la hija de Dios, pero estoy aterrada. ¿Cómo hago para interpretarlo? Solté todo y me quedé dormida, pero lo solté, porque si estaba ahí no iba a pegar un ojo, tremendamente. Y así en el avión, porque tengo miedo al avión, tengo 1000 temores. En este momento de paz de mis vacaciones he aprendido mucho a aprender de la mano del Padre y a entregar cada segundo, porque cuando estoy como tú, en mi país, con el trabajo y todo, me desvío. Entonces estoy proyectando, estoy en las manos y digo, esa es una oportunidad, esa es una oportunidad. Mi hermano me trae una oportunidad. Si alguien me está haciendo, no. ¿Cómo lo interpreto yo? Es una ocasión. Y para. Pero a cada momento para que interprete el espíritu, Padre, no me sueltes, cógeme de la mano, yo no sé nada. Y elegir, no elegir, porque quiero saberlo todo y no sé nada. Me funciona, yo estoy en una paz total. Y ese instante santo viene más seguido. Y después cuando ya no sé nada, pues estoy en una paz total porque no estoy interpretando qué va a pasar, qué es mañana y dónde voy y no tengo dónde dormir porque estoy en viaje hasta que llegue el 30 a mi casa que me voy a ir. Y ahora estoy en Ibi, que es casi el cielo, hermoso, bien interesante para conocer el sitio y contenta de compartir con usted. Pero esto me ha pillado acá, en mi casa, en Italia, con tu, no paraba la mente, que tenía conflictos más seguidos. Pero acá, con el mar y el avión, como a ti, que puede pasar y que si me dan el departamento me lo habrán dado y ese es un engaño, todo por internet, como el rooming, estás lejos de un país que no conoces, el auto alquilado, el esposo que me traía, ¿no? Conocemos las calles, todo lo he soltado y estoy en paz, porque lo he decidido yo. Esto quería compartir. Gracias. Sí. Sí, y va a haber ocasiones donde uno practique eso y llega al instante santo y después pase otra situación donde uno diga, pero ¿cómo si en esa otra situación se me hizo tan fácil o al menos lo practiqué, ahora no puedo? Y uno mismo se pone un grado de dificultad donde cree que ahora esta situación es más grave o más complicada que las anteriores cuando es todo lo mismo. Pero creo que es un proceso, te falta un pedacito, estás llegando, todos estamos ahí. Sí. Es un proceso, así tenía terminos aterrados por una tontería, me perdía porque la hija llora, porque la hija está depresa, porque el hijo acá, todo era para mí. Pero ese proceso dije, ya, me cansé de sufrir, ni un momento de dolor, no, todo me pertenece, soy la hija de Dios, basta. Y ahí me quedo, porque ya no quiero nada, ni un momento de dolor. ¿Por qué? Ya estás en un proceso que está llegando, hermano. Que me vienen así muchas anécdotas, ¿no? De cómo la mente coge una velocidad cuando entra un pensamiento de miedo con algo que no controlas. El otro día yo también me iba, bueno, no era tarde en la noche, pero ya una hora de estar a lo mejor ya durmiendo, a acompañar a mi hijo con su amiguita a su pueblo y me dejé a la pequeña en casa y bueno, es un pueblo ahí, este es el pueblo de al lado y era un momentito. Pero enseguida me vino un pensamiento, si nos pasa algo en el coche, nos damos un golpe, yo estoy aquí con uno de mis hijos, pero la otra la tengo en casa sola. Ya ves tú la paranoia que fue al pueblo de al lado y era un momentito, pero entró ese pensamiento y la velocidad que cogen los pensamientos de pánico que te entran, te haces toda una película y hasta que te das cuenta de ¡qué locura! Y ya suelta y dices, bueno, confía y ya está, que si pasa, pues ya ves, no sé, no está en mis manos lo que pueda pasar, pero ¿cómo entramos, ¿A qué velocidad? Y después cuando te das cuenta de, no sé, cuando ya ha pasado y ves en retrospectiva, te puedes reír de la locura, de la locura del show que tú mismo te has montado en tu cabeza, madre mía. Así es, sí. Así es. Sí, y aparte de que este mundo es caótico y sin sentido, en nuestra mente lo exageramos más todavía. Pues dice, ella le ha dicho a mi esposo que iba a las montañas, ¿no? Y estabas hablando y estaba mi mente ya creando, ahora se cae, pierdo el celular y se mata. Esa me tuvo la gafa, si yo mi esposo se iba a perder abajo, si me cae el ruido ahí, que no conoce la... ¿Y cómo me llama? ¿Y dónde me avisa? ¿Yo cómo llego a Italia? No sé qué es. O sea, de
no, acá estoy con Pizarro, estoy contigo, mis hermanos, qué bonito, todo lo que tiene que ser, porque ya hasta un segundo me fui. Pero la clase Es de un verdad, segundo. porque soy yo que la traigo. Es un segundo, madre Increíble. mía. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sin palabras. Muchas gracias. Gracias, amigo. Cristian, tu experiencia ayuda mucho, como hice yo, porque solo no puedo reinterpretar. Sé que soy consciente, como dicen los hermanos, a observar mi mente, la locura que estamos creando en este momento. Pero sola muchas veces no tienes ese control. Es el espíritu que la reinterpreta por mí. Sí, te permites Digamos, hacerlo con, ese poder. con el Espíritu Santo cuando tú lo miras con la suficiente honestidad sin poner tu propio juicio ahí. Es decir, sabes que estás eligiendo al ego, pero no juzgas el error por tu cuenta, porque si no lo vas a ver como un pecado. Cuando te permites mirarlo solamente, entonces permites que el Espíritu Santo lo mire contigo y te recuerde que no es un pecado, solo un error, que sí era tu resistencia, era tu miedo a despertar, pero no era grave. Y entonces cuando se le quita la gravedad, se vuelve algo simple y tonto y se cae. Entonces sí, es con el Espíritu Santo, con la mente correcta, cuando tú se lo permites, cuando dejas de intentar juzgar el problema por tu cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es que como lo resuelve, yo tenía una pregunta cuando él estaba hablando y luego la he resuelto, que era cuando decía, he perdido no sé qué, que le impedía mejor venir aquí. Y claro, venir aquí era estar aquí. Luego han dicho, no, pues es que tampoco eso, tampoco tiene Claro, importancia, el que no hubiera venido aquí, como es un sueño. Sí, pasa mucho que es muy tentador consolarse con otros ídolos y otras ilusiones. Porque muchas veces uno dice, no importa si esto funcionó mal, esto otro puede funcionar bien. Y es el mismo error, es la misma ilusión. No importa si esto se averió, se echó a perder, se va a resolver. Y uno queda con la esperanza de que, eso puede mejorar. ¿Y qué pasa si no mejora? Siempre ponerse en ese caso. ¿Y qué pasa si todo solo empeora? Sigue siendo un sueño. Es una ilusión. Y esto no es para meternos miedo, pero ocurren cosas así. Es como cuando alguien enferma. No sé, tengo mi madre que está viejita y se enferma. Y uno dice, no, si se va a sanar, se va a recuperar. Y quizás un par de meses después fallezca. Quizás no se mejoró más. Las cosas a veces no se resuelven en este mundo. La idea no es consolarse con que todo va a ir mejor. Pues me ha surgido una pregunta cuando has hablado de la enfermedad. Una persona que le diagnostican un síntoma pues maligno, ¿no? Ahí estamos en un sueño, pero no puedes evitar ese sufrimiento. Estás pensando pues lo que te vendrá, qué pasará, porque estamos todavía aquí y no hay manera de poder salir de ahí. ¿Qué puede hacer esa persona para superar ese miedo, para salir de ahí, para salir de ese sueño que no es real, que está pasándolo muy mal? Sí. Claro, primero tenemos que determinar el hecho de que sí hay manera de salir de ahí. Entonces, examinar mi creencia de que es imposible salir de ese dolor o que es muy difícil salir de ese dolor y cuestionar. Como darme cuenta de, yo me dije que es difícil o es imposible salir de este dolor, pero eso es lo que yo me dije, no es lo que me está diciendo Jesús. Entonces, ahí tienes que echarle la balanza. ¿Qué es más probable que ocurra? ¿Que tú tengas la razón o que Jesús la tenga? Entonces solo tienes que comenzar a cuestionar tu creencia de, yo me digo que esto es difícil o que es imposible, y Jesús me dice no solo que es posible, sino que es tremendamente fácil y que ya está a mi acceso inmediato. O bien Jesús me está mintiendo y yo digo la verdad, o bien soy yo el que me estoy mintiendo y Jesús dice la verdad. Entonces es solo eso, comenzar a cuestionarte, que no atacarte, no es condenarte, sino cuestionarte sanamente. Y entonces abres la posibilidad. Ahora, no tiene que ver con un cambio físico, sino con un cambio mental, porque en realidad el cuerpo no siente, es la mente la que siente. Si alguien tiene, por ejemplo, un tumor cancerígeno y cree que ese es el problema, en realidad ese no es el problema. De hecho, el dolor ni siquiera lo estoy sintiendo. Pongámosle que tengo en el estómago un tumor y yo me hago creer que el dolor lo estoy sintiendo ahí en el cuerpo. El dolor no está en el cuerpo, está en la mente. Es la mente la que está eligiendo el miedo, la culpa, el ego, y que se hace creer que puede sentir dolor y luego se hace creer que lo puede sentir fuera de la mente, en el cuerpo.
pero el cuerpo no siente. De hecho, no existe tal cosa como un dolor físico, todo dolor es mental, y es porque estamos todavía eligiendo la idea de culpa. Una vez que practicas el perdón y deshaces tu propia creencia de ser culpable, no puede haber dolor. Incluso si aparentemente sigue un síntoma en el cuerpo, si tengo una herida, si me quebré un hueso, ya no te puede doler si tú estás en el Espíritu Santo. Si persiste el dolor es porque todavía hay miedo en la mente, y eso sí lo puedes controlar. Quizás no pudiste controlar que se quebrara el hueso, pero sí puedes controlar el miedo, la culpa y el dolor de la mente. Y ese es el trabajo, volver todo el tiempo a la mente. Pasar de la creencia de que el problema está en el cuerpo a recordar que no puede estar en el cuerpo. No puede estar en la pantalla y en la película. Está en el que está sentado en la butaca mirando la pantalla, en la mente. Gracias. Yo quería comentar, ya estuvimos hablando mucho de eso, y es que yo creo que el principal apego, el más importante apego que tenemos es al cuerpo. Al cuerpo. Entonces estábamos hablando de un doctor aquí, que quiero comentarte el libro, saca un segundo libro, Manuel Sanz Segarra, un científico cirujano que tiene experiencia cercana a la muerte, va dando charlas por todos lados, y ha sacado un segundo libro, Ego y Supraconciencia. Y ve que la experiencia cercana a la muerte te lleva a perder el miedo a la muerte, y que la meditación también profunda te lleva a perder el miedo a la muerte y dejar de identificarte a ese miedo de perder el ego, la individualidad y tal. Y dice, y claro, ¿y qué es lo que hay cuando uno tiene una enfermedad? Ya lo único que te cabe es la aceptación. Es decir, mira, me ha tocado, tengo que dejar el cuerpo y puedo, sí, hay dolor, el dolor en la mente, y que se exacerba por el pánico, por el miedo, por los pensamientos negativos. Pero tú te puedes ir a un hospital y quitarte el dolor, como dice él. Dice, yo no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo al dolor. Pues me voy a un sitio que me quiten, que me ceden el dolor y acepto la situación y ya está, que te tienes que ir y punto, y que no eres un cuerpo. Y es lo complicado, ¿no? Porque estamos muy apegados al cuerpo. Claro, pero por lo general ese entendimiento parte por una premisa falsa de que el miedo es inevitable o el dolor es inevitable. Pero el dolor es sumamente evitable, de hecho es una elección voluntaria y súper tonta, pero es una elección voluntaria. La idea es darnos cuenta que, una vez más, el cuerpo no siente, no puede sentir dolor el cuerpo, es imposible que el cuerpo pueda sentir. Y es por eso también que es tan útil la metáfora de la sala de cine, donde el cuerpo está en la pantalla pero tú estás en la butaca. La pantalla no puede sentir. Tú puedes ir a un cine y golpear la pantalla, rajarla con un cuchillo, destruir la pantalla y nunca va a sentir dolor. No puede sentir dolor, no tiene terminaciones nerviosas realmente, no tiene sentidos, no puede tener la capacidad de sentir una pantalla plana que hay unas imágenes proyectadas. Pero el que está sentado en la butaca, que es la mente sí puede sentir dolor, pero solo a instancia propia, solo a propia elección, cuando elige al ego. El punto nuevamente es que siempre hay un solo problema y una sola solución. Estoy en el ego, no importa qué está pasando en la pantalla. Si no estoy en paz, ya sea porque siento dolor, y no importa si ese dolor parece ser emocional o parece ser físico, es dolor, es ego. Un solo problema, ego. No importa cómo se manifieste, dolor, angustia, parece dolor físico, parece dolor emocional, depresión, tristeza, sea lo que sea, ego. Estoy en el ego y no estoy en paz. Y puedo cambiar al Espíritu Santo en el contenido de mi mente y vuelve la paz. Y en esa paz no puede haber dolor, ningún tipo de dolor. Ni físico ni emocional, porque eran el mismo, porque nunca fue físico. Y una vez más, no importa cómo estén configuradas las moléculas del cuerpo allá en la pantalla, no importa si todavía parece haber un síntoma, si yo desde la butaca estoy en la mente correcta, no puedo sentir dolor. Incluso si me cortan la pierna entera sin anestesia, etc., si me clavan unos clavos aquí en las muñecas y me ponen en un madero y me ponen una corona de espinas y me dan no sé cuántos latigazos en la espalda, no puedo sentir dolor si que estoy en la mente correcta. Pero Isa, yo como médico te puedo decir que hay dolores terribles, y yo te puedo decir que eso que me estás describiendo es perfectamente tal, pero eso lo hizo Jesús, que puede estar crucificado en la cruz y no sentía dolor. Pero yo creo que cualquier mortal, un dolor fuerte, hay una diferencia entre... Lo va a notar. Lo que pasa es que una cosa es hablar de llegar a hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Podríamos estar en ese estado de Jesús, pero nos da miedo. No queremos. Cuando queramos, lo podremos hacer. O sea, al final no es un asunto de dificultad, sino de resistencia. Siempre es solo resistencia. Es que yo no quiero estar en la mente correcta.
Me gusta más mi ego y me gusta más el dolor y por eso es que lo siento. Podría estar en perfecta paz sin sentir ningún tipo de dolor, pero no me atrae la paz. Me atrae el dolor y es por eso que lo experimento. Si no me atrayera el dolor, no lo experimentaría. Estoy recordando en experiencias de Zen, experiencias cercanas a la muerte, que cuando la persona ha aceptado o ha trascendido ese ego, dijéramos, ha conectado con esa parte superior divina, incluso la enfermedad ha remitido. Se han dado casos, experiencias que sabes que las has escuchado de las mismas personas. Sí, y hay casos donde, claro, incluso el síntoma se revierte y desaparece, pero quizás es solo un reflejo de un cambio en la mente, y lo que importaba era, claro, el cambio en la mente. Y a veces incluso hay un cambio en la mente sin necesidad de que haya un cambio en el cuerpo. Curioso, sí. Y pienso que ahí radica nuestro poder, ¿no? Del Hijo de Dios, porque si soy creado a semejanza, como él decía, Jesús, si yo soy el Hijo, entonces tengo que experimentar eso, ¿no? Porque yo un día pasé antes del curso de milagros, como decíamos, todos tenemos en el percorso, ¿no? En el camino para aprender la biodecodificación, que ya dice que hay un programa, un patrón, pero lo más fácil, lo que nos libera de todo esto es el curso de milagros. Pero de ahí, con la biodecodificación, puedes entender que tu mente crea ese patrón, esa idea y ese órgano que se enferma. Entonces, de paso que hemos hecho, llegamos al curso de milagros y dice Ancora que tienes el poder de ser el Hijo de Dios. Un día llego de un sitio y me torcí el pie, no sé, yo nunca me torcí, porque no bajaba la escalera de mi habitación, me dolía, pero ¿qué es esto? Y no sé cuánto. Pasar el tiempo en una meditación, no sé qué, bajé las escaleras, no me pasaba nada. Y según para mí, tenía 3 días que tenía que estar, porque siendo un operador sanitario, ¿cómo voy a hacer mañana a trabajar? No podía caminar. Me pasó el dolor. Puede ser que no sucedía, pero yo dije, bueno, pues acá me meto con la mente y me pasó. Podemos experimentar pocas cosas, no he probado otras del dolor, de una enfermedad, pero síntomas sí. Y los síntomas, y creo que ahí radica el poder del Hijo de Dios. Pero es una experiencia, en mi caso. Creer que sí. Sí, porque al final el único problema estaba en la mente, nunca estuvo en el cuerpo. Y si yo soy el Hija de Dios y radica ahí mi poder, pues yo experimento. Quiero hacerlo. Así es. La paz de Dios o el Espíritu Santo está a nuestro alcance inmediato todo el tiempo. No es que tenga que ocurrir algo, esperar un tiempo para poder llegar al Espíritu Santo, ya está ahí conmigo. Yo quiero decir que he aprendido con Ísaro, para mí la biodecodificación y bioneuromoción es una distorsión del curso de milagros y una mezcla con otras cosas, porque, como dice Ísaro muchas veces, tú puedes tener paz mental y sanar tu mente y sanar la enfermedad, o no. Es decir, Ken Warney tuvo la enfermedad, pero tenía paz mental. Y la bioneuromoción insiste en que tú, los síntomas significan algo y que tú, tratando la mente y sanando la mente, vas a sanar el síntoma y, bueno, puedes sanar o no. Es decir, que es lo que... Claro, a veces puede cambiar el cuerpo y a veces puede no cambiar el cuerpo, pero si tú haces una honesta práctica en la mente, cambia la mente, y eso era todo lo que tenía que cambiar. Y si cambia la enfermedad, bien, y si no, pues nada, ¿no? Tú estás en paz. Exactamente. Lo que queremos es eso. Eso. Lo que nos agobia es de estar fuera y hago, me muero y que... Por decirte el cuerpo, en estos días estamos en la lección de la cerca del cuerpo, para mí es tremendo, porque en la playa no me puedo poner la ropa 2 pedazos, y estoy gorda, claro, estoy en el ego, y tengo 60 años y no me gusta, y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, siempre estamos viendo que sí, que no, y esto y el otro, pero es siempre, porque el miedo de perderlo, el miedo de cómo se deteriora, el miedo del cuerpo y los síntomas, pero es cada momento. Los apegos, algo. Increíble. El cuerpo le sigue a la mente. En cuestión de edad o lo que sea, lo que tú interpretes, el cuerpo te va siguiendo a la mente. Entonces, Yo lo creo te real. puedes sentir con una energía, pero vamos. Claro, pero aquí lo importante es recordar que el cuerpo siempre es neutro, independiente de todos los estados en que pase, son todos iguales. Si parece estar sano o parece estar enfermo, es lo mismo. Lo que puede estar en realidad sano o enfermo es la mente. Porque el curso dice, lo único que puede enfermar es la mente y lo único que puede sanar es la mente. El cuerpo parece cambiar y uno juzga ese cambio como enfermedad, o luego vuelve a cambiar y uno juzga ese cambio como sanación. Pero no hubo ni sanación ni enfermedad en el cuerpo. Todo fue neutro. ¿Cómo le llama el curso de milagros? El cuerpo es
un medio. Claro, un medio de comunicación, un recurso de aprendizaje, pero de por sí no puede ni enfermar ni sanar. Todo es neutro lo que le pasa. Ahora, la defensa del ego es hacerme creer que el síntoma en el cuerpo es la enfermedad para distraerme y no ver la enfermedad de la mente. Ya, yo creo que estamos en hora para el break.